Bienvenidos a El Evangelio según Mauricio. Y continuamos con la saga de Abraham. Y en este capítulo veremos a Lea y la adopción de Jesucristo. Para eso iniciaremos con Génesis capítulo 29, verso 18. Génesis capítulo 29, verso 18. En Génesis capítulo 29, verso 18 dice de la siguiente manera. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Ahora vamos a el verso 23. Y sucedió que, en la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella. Entonces aquí vemos cómo inicia este primer engaño. Pero entonces, para entrar más en profundidad con nuestro tema, debemos ir primero a Proverbios capítulo 31, verso 30. Aquí en Proverbios capítulo 31, verso 30, está el resumen de estas dos mujeres, de tanto Raquel como Lea. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, para profundizar y entrar de lleno en este tema, debemos ir primeramente a 2 capítulo 3, verso 14. 2 capítulo 3, verso 14. Y se lee de la siguiente manera. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, aquí vemos que el pueblo de Israel, o sabemos que el pueblo de Israel tenían en gran estima, gran reverencia tanto a Raquel como a Lea. Y el antiguo pacto había velado, había mostrado todo con respecto a Raquel y a Lea y a lo que había acontecido con las dos, pero ellos tenían el conocimiento embotado, no podían ver las cosas. Para esto debemos ir primero a Éxodo capítulo 23, verso 2. Éxodo capítulo 23, verso 2. Y dice así, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Entonces, aquí vemos cómo Dios está mostrando su pensamiento. Y ya vimos anteriormente en Génesis como tanto Lea como Raquel se unieron a su familia, a su padre, para hacer un agravio a Jacob, para torcer el acuerdo que él había hecho con ellos y de esa manera tomar ventaja de la situación de Jacob. Entonces aquí vemos cómo Dios se desagradó tanto de Lea como de Raquel por esta acción, y esto lo está mostrando la misma ley de Moisés, está dando a conocer ese aspecto y de cómo Dios vio todo este proceso tanto de Lea como de Raquel en ese momento y cómo él se desagradó de ellas porque se unieron para torcer el derecho de Jacob. Entonces, para eso devolvámonos a Éxodo capítulo 29, pero esta vez el verso 25. Génesis capítulo 29, verso 25. Y venía la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, porque pues me has engañado. Entonces aquí vemos cómo Lea, o la confirmación de que Lea estuvo de acuerdo con esto. Verso 28. E hizo así Jacob y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Entonces aquí vemos también cómo Raquel
también fue partícipe y accedió con respecto a esto, por lo tanto las dos desagradaron a Dios en ese aspecto con respecto a la acción que habían cometido y a lo que Dios nos está mostrando. Ahora vamos a Levítico capítulo 19, verso 33. Levítico capítulo 19, verso 33. Y se lee así: Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Entonces aquí vemos también lo que Dios pensaba de Labán y de su familia, porque ellos oprimieron a Jacob en todas estas trampas que ellos efectuaron, tanto Lea, Raquel, su padre, también sus hermanos, como ya lo hemos visto en todos estos videos, que todo el trato que ellos tuvieron con Jacob. Ahora vamos a Deuteronomio 16-19. Deuteronomio capítulo 16, verso 19. Se lee así: No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Entonces aquí vemos que esto es referente a Jacob. Jacob era el justo y Jacob aceptó un soborno porque él aceptó a Lea y después aceptó a Raquel y de esta manera pervirtió sus ojos y de esa manera actuó injustamente. Ahora para ver esto con mejor profundidad vamos a Génesis capítulo 29 verso 30. Génesis capítulo 29 verso 30. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, pervirtiendo el derecho de Lea de igualdad, de ser tratada igual. Y sirvió a Labán aún otros 7 años por ella, y de esa manera hizo acepción de personas con respecto de Lea, porque no fue igualitario el trato que Dios le dio, que Jacob le dio a Raquel y que Jacob le dio a Lea. Por lo tanto, se cumple lo que leímos, que el soborno pervierte al justo y lo convierte en hacedor de pecado, como lo dice el antiguo pacto, lo cual por eso leímos que el velo no se les quitaba aún leyendo el antiguo pacto, como lo dice que por Cristo es quitado, con respecto pues a ese velo. Sí, dígame. Por eso aquí vemos cómo el apóstol nos decía la verdad, cómo el antiguo pacto estaba revelando, estaba mostrando lo que Dios estaba opinando con respecto a estas dos mujeres, y ese conocimiento estaba velado para ellos, no lo podían ver, no lo podían comprender y honraban a estas dos mujeres por igual. Ahora vamos a Mateo capítulo 19, verso 4 y 5, para ver qué es lo que el Señor Jesucristo nos va a decir con respecto a este tema. Mateo capítulo 19, verso 4 dice: Él respondió, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: Por tanto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces aquí el Señor Jesucristo está testificando que desde el inicio Dios hizo un hombre y una mujer. Y este conocimiento estaba tanto en Abraham como en Isaac. Recordemos que Abraham solo tomó a Sara por mujer, y recordemos que Sara tuvo una equivocación y que la cual ya hemos repasado en videos anteriores, pueden ir a ellos. Y vemos que Isaac también tomó una sola mujer, la cual era Rebeca. Ahora vemos que Jacob no recibió ese ejemplo de Abraham y de Isaac con respecto a tomar dos mujeres. Por lo tanto, se cumple
lo que leímos anteriormente, que el recibir soborno pervierte al ser humano. Y eso fue lo que pasó, pues ya él pervirtió el derecho. ¿Por qué? Porque él se dejó sobornar y de esta manera tomó estas dos mujeres, lo cual era contrario a lo que Dios había estipulado. Pero pues Dios los tenía en libre albedrío. Ahora veamos o volvamos a Génesis 29, verso 31, dice, Génesis 29, verso 31, y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Verso 32, aconteció y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Ahora veamos con detenimiento estos versos donde, donde le afirma, ha mirado Jehová mi aflicción, por lo tanto ella había acudido a Dios y había pedido de Dios intervención, había pedido ayuda o socorro de Dios por esta situación, debido a esta acepción de personas que estaba cometiendo Jacob y que se sentía menospreciada, se sentía vulnerada. Por lo tanto, todo esto que estábamos leyendo se estaba viendo en esta familia y vemos que Dios la escucha y de esa manera le da hijos. Ahora vamos a Génesis 30, nos sigamos en el 30, verso 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te ha impedido el fruto de tu vientre? Ya hemos estudiado con anterioridad a Raquel y podemos concluir que Raquel no acudió a Dios. Y para más claridad con respecto a Raquel podemos ver los videos anteriores donde se hablaba exactamente de su relación con Dios, de cómo fue la relación de Raquel con nuestro Dios. Ahora vamos a el verso 9 donde dice, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y debemos también ver que en el verso 2, en el verso 3 dice que Raquel también había dado con anterioridad a la sierva de ella, Jacob, por lo cual Raquel, al no buscar a Dios y al no disponerse para Dios, buscó su manera de solucionar las cosas y lo hizo de manera carnal, lo hizo y yendo hacia el pecado y le entregó a Jacob su mujer. Y esto hizo que ella, Lea, sintiera también esos celos y hizo lo mismo. Ahora, ¿cómo tomó Dios esto? Ya hemos visto y vamos a 2 de Corintios 3:14. 2 de Corintios 3:14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, como lo hemos estado haciendo, les queda el mismo velo no descubierto, por el cual por Cristo es quitado. Entonces aquí vemos que ellos tenían un velo para no ver sus errores, para no ver la forma en la que se estaban comportando. ¿Y qué pensaba Dios? Para esto vamos a Deuteronomio 16:19. Deuteronomio 16:19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, como lo estaba haciendo Jacob. No tomes soborno, como lo hizo Jacob, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Entonces aquí vemos cómo un pecado engendra otro y un error engendra otro.
Y aquí cuando dice que nos fuerces el derecho, vemos cómo Lea también forzó esa situación y se fue hacia lo mismo que estaba haciendo su hermana. Ahora vamos a Job 13, Job capítulo 13, versos 7 al 10. Job capítulo 13, versos 7 al 10. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que Él os escudriñase? ¿O os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre? Entonces aquí vemos que es exactamente el tema del que estamos hablando y esto fue lo que hizo Dios con Lea. Dios juzgó también a Lea con respecto a esto y lo podemos ver en Génesis capítulo 30, verso 17. Génesis capítulo 30, verso 17. Y dice, y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Entonces vemos cómo Dios dejó de oír a Lea por un tiempo, porque ella se había ido tras el camino que había escogido su hermana. Por lo tanto, Dios también se apartó por un tiempo de ella y no la quiso oír más. Y ya después, cuando ella ya pasó el tiempo y se arrepintió, ya vemos como Dios la volvió a escuchar. Ahora vamos al verso 22 donde dice, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Entonces aquí podemos ver que Raquel al final acudió a Dios y Dios al final la escuchó y le dio una oportunidad para el arrepentimiento, para que ella se convirtiera a Dios, para que ella buscara a Dios de corazón. Pero ya sabemos cuál fue la relación entre Raquel y Dios y lo hemos visto en videos anteriores. Ahora vamos a Jueces capítulo 10, verso 11. Jueces capítulo 10, verso 11. Y se lee así. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, y de los amorreos, y de los amonitas, y de los filisteos, de los de Sidón, de los de Amalek, de los de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado, y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Entonces aquí vemos que esta es la misma respuesta que Dios le da a Raquel. Si ustedes ven el video anterior destinado exactamente a Raquel, vemos como Dios al final trató a Raquel y que hizo estas mismas acciones. Ahora volvemos a Proverbios 31:30, donde dice, Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura, porque fue vana para Raquel, y la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces ahora veamos en qué fue alabada Lea. Lea temía a Dios, Lea fue alabada. Veamos si Lea fue alabada. Génesis 29:35. Génesis 29:35. Dice, y se lee de la siguiente manera. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó el nombre Judá, y dejó de dar a luz. Entonces aquí vemos cómo fue que Lea fue alabada. Para entrar en más profundidad, debemos ir al apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos capítulo 8, verso 15. Y se lee así.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos Abba Padre. Entonces aquí vemos que hay un espíritu de adopción, pero entonces eso, ¿en qué va relacionado? Ahora vamos a el mismo Romanos 9:26. Romanos 9:26 y se lee así. Y en este lugar donde se os dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí seréis llamados hijos del Dios viviente. Entonces aquí, ¿qué tiene que ver todo esto con Lea? ¿Qué tiene que ver todo esto con todo esto que estamos viendo? Para esto vamos a Gálatas capítulo 3, verso 26. Gálatas capítulo 3, verso 26 y se lee así. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces ya estamos viendo que es en Cristo Jesús que hay esta adopción que se estaba hablando anteriormente. Ahora vamos a Efesios capítulo 1, verso 5. Efesios capítulo 1, verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿en qué fue alabada? Vamos a Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49, verso 29. Génesis capítulo 49, verso 29, y dice así. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mis padres. Hablando Jacob, sepultad con mis padres en la cueva en que está en el campo de Hebroneteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo en Efrón el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, que tenían la promesa del Señor Jesucristo, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer, que tenían la promesa de el Señor Jesucristo. Y allí sepulté, también dice Jacob. Y dice Jacob, allí también sepulté yo a Lea. Y Lea y Jacob heredaron la promesa del Señor Jesucristo. Y ya hemos leído también por el apóstol que estos personajes son nuestros padres en la carne debido a la adopción en Cristo Jesús. O estos son los primeros padres de la iglesia de Cristo, que son Abraham, Sara, Isaac, Raquel y Jacob y Lea. Y esto es por qué Lea fue alabada. Y que es lo que contesta lo que decía en Proverbios, que la mujer que teme a Dios será alabada. Y aquí Lea fue alabada, mientras que vemos cómo Dios habló al final de Raquel, y diciendo claramente que Lea fue la heredera. Y recordemos que Raquel fue abandonada en un camino, mientras que Lea fue reconocida como parte de esa primera generación de la cual proviene la iglesia de Cristo. Y hasta aquí este video. Muchas gracias.